En el estudio, Antonio Maestre, 20. Señores, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez. Franco ha muerto, decía Arias Navarro, pero el franquismo siguió instalado por tantos años en las raíces, no solamente de la cultura democrática española, sino también en las raíces incluso empresariales de este país. El retrato franquismo ese que ha hecho Antonio Maestre, con este dibujo de las empresas, hablabas del IBEX 35. Ya, Pilar, os dejo abierto, María, por si queréis participar, intervenir en cualquier momento, para que tengáis la oportunidad también, hoy que estamos hablando con Antonio Maestre, que visita el estudio, para que tengáis la oportunidad de hacerlo. Pero es verdad, en cierta manera, el franquismo se quedó instalado. Decías, el IBEX 35 no existía como tal, pero las empresas que lo componen, que lo conforman, muchas de ellas fueron fundadas, heredadas, obtenidas precisamente por los nombres fundamentales, los empresarios, los dueños, las familias han perdurado. Es decir, hay una frase que recojo en el libro de Félix Millet que decía: en el fondo somos 400 y nos conocemos todos. Lo dice uno de los que lo era. Es decir, y además en esto no importaba las regiones, porque aquí ahora se intenta transmitir, por ejemplo, que hay regiones en las que no había tanta vinculación directa, ¿no? Y eso ocurrió en todas, en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en Madrid, absolutamente en todas. Todos los poderes empresariales, de decisión, o todos los poderes, en todos los lugares donde había un poder económico relevante, eso existió y las familias se perpetuaron, ¿no? El error que se cometió durante la transición es considerar que con Franco muerto acabó el franquismo. Y había una frase de Umbral que decía que fue el paso del franquismo azul al franquismo blanco. No ha habido una depuración, ya no de las posiciones, sino simplemente de las actuaciones, de las responsabilidades, aunque sean morales. Porque en España no ha habido una sanción social. Se consideraba que como tejieron sus redes de poder, sus redes económicas, su patrimonio, porque estaba bien, a pesar de que había habido una ley de incautación de responsabilidades políticas, o hay incautados del dinero rojo, hay un montón de patrimonio que el Paseo del Pintor Rosales, por ejemplo, pasó de ser de unas personas a dárselo a militares, a guardias civiles. Contaba, por ejemplo, en Modena Grandes, como a Margarita Xirgu le quitaron la casa directamente. Margarita Xirgu, que era una actriz de la época. Hay muchos casos y todo, pequeños. Empresas, las grandes empresas, casi todo industriales, claro, o sea, las que forman parte de la gran industria, pero... De todo, sobre todo, lo más importante, yo no trazo alguna línea, es la banca, el sector hidroeléctrico, las constructoras y las navieras. Esos son los elementos principales que, como grandes empresas, ¿no? Luego hay muchas empresas pequeñas, incluso que hay anécdotas interesantes, hasta Tío Pepe, ¿no? González Vías, ¿no? El Tío Pepe, por ejemplo, una anécdota curiosa del Tío Pepe, cuando se ve la imagen de la botella de Tío Pepe con el sombrerito, sale con los brazos en jarra, ¿verdad? Pues en la época de la Guerra Civil salía con el brazo en alto, el Tío Pepe, la botella de Tío Pepe. Porque los González Díaz... ¿Y sabemos en qué año se pusieron los brazos en jarra? No he conseguido ver el año específico en el que hubo ese cambio, el tránsito del sobre todo arriba. La publicidad de la época en la que encontré todas esta publicidad del tío Pepe fascista era sobre todo en la guerra, durante la guerra. Pero ha habido, por ejemplo, en el caso de las constructoras, todos sabemos el uso del trabajo esclavo. Acciona, por ejemplo, que ahora está en bolsa, pues utilizó trabajo esclavo para las obras del colector en el canal del Bajo Guadalquivir. El caso de OHL, pues el Valle de los Caídos. El caso de Naturgy, Pedro Barrié con Fenosa, con la represión de un diputado republicano. En el caso de Iberdrola fue una especie de visión integral, ¿no?, de la corrupción y de la vinculación entre el poder político y el poder económico. Pero hubo muchos casos precisamente, en el caso de las navieras, por ejemplo, hubo una naviera, que era la naviera Sota, que era afín al PNV, y mediante un decreto legislativo se expropiaron todos sus barcos y se le entregaron a la naviera Andar, que sí era afín al régimen, ¿no? En el libro se trazan, lo que vengo a hacer es una especie de red, ¿no?, en el que se ve que empapaba absolutamente todo a diferentes niveles y que no había ninguna manera de poder prosperar si no eras afín al régimen. Y que los que ahora, las mayores 200 fortunas en España, la mayoría está vinculada directamente a su enriquecimiento ilícito durante el régimen.
¿Impregnó de alguna manera la cultura empresarial? Totalmente. Fíjate, antes he citado a Chilves. Quiero decir, los comportamientos internos de la empresa, un poquito lo que se conoce como cultura empresarial, que está relacionado un poquito con pues, la forma de los nombramientos, la propia estructura, el comportamiento con los empleados, sus propios derechos, obligaciones. Antes he citado a Chilves en La caída de Madrid, porque en el libro cito un pasaje suyo que yo creo que define perfectamente esto. Y cuando a Chilves habla, pues los demás lo único que tenemos que hacer es replicar lo que dice, ¿no? Cuenta una anécdota, bueno, es un libro de ficción, en La caída de Madrid, pero narra muy bien lo que ocurrió, ¿no? Entonces un padre, en el paso en la transición, le dice a su hijo que vienen tiempos difíciles, ¿no? Que su empresa viene en tiempos difíciles y lo que tiene que hacer es relaciones con los nuevos actores de los nuevos tiempos. Y su hijo le replica que él no tiene ni idea de política, que no sabe de política, que él lo que se dedica es a la empresa, a hacer economía. Y le dice, pero hijo, ¿tú qué te crees? ¿Que lo que nosotros tenemos se debe por la libre empresa? Se debe por la economía libre. Y eso en el fondo es lo que ha perdurado. Es decir, en España, ¿quién ha hecho negocios? Si es que hoy en día casos de corrupción, claro, OHL con empresas pagando a los partidos políticos. Claro, en el caso de OHL es que están directamente vinculados a la trama de corrupción en Madrid, ¿no? Con esos pagos para poder hacer negocios. Si es que el 3%, el 5%, el 1%, todo eso, esa cultura empresarial, viene heredada porque no saben hacer otra cosa, porque durante muchísimo tiempo es lo que han hecho. Y la única manera de hacer negocio era de esa manera, ¿no? Fotografiar esto como has hecho en Franquismo S.A., primero nos permite conocer un poquito cuáles son los antecedentes de estas compañías, pero también nos aporta algunas claves sobre nuestra propia sociedad, el comportamiento, ¿no?, de las empresas con las administraciones públicas, las razones, pero ¿qué nos puede permitir para construir? O sea, ¿de qué forma podemos aprovechar saber esto para construir una sociedad diferente? Claro, el libro lo que plantea, o lo que intenta el libro, es que el debate empiece a asomar, ¿no? Es decir... Es un éxito, de hecho, que lo haya conseguido, porque convivíamos con un montón de empresas, todos sabemos que, bueno, tienen una historia de 60, 70 años, pero todo el mundo como que mira para otro lado, pues cuando eso tiene un claro significado, claro, ¿no? Sí, el libro sirve también un poco para hacer un consumo antifascista, es decir, tú sabes cuáles son las empresas, entonces esta cerveza no me la voy a tomar o voy a contratar la electricidad con esta otra empresa por sus orígenes, pero independientemente de eso, lo que plantea el libro es: estamos a tiempo de empezar a hacer una construcción de memoria democrática. Estamos a tiempo porque yo en el libro hago una especie de memoria comparada con Alemania, que siempre se pone como el ejemplo paradigmático, y si bien es cierto que ahora el resultado final nos puede parecer algo a lo que aspirar, durante muchísimo tiempo no fue nada ejemplar. Y hay que recordar que, claro, su proceso de reparación, cuando murió su dictador, Hitler, fue en el 45 y nosotros en el 75. Nos llevan 30 años de ventaja y encima perdieron la guerra y les hicieron la reparación en cierto modo, ¿no? Pero sin entrar en algo que se entra en el libro, que es desmitificar ese proceso de desnazificación, su elemento final, o cómo han llegado, sí es un elemento para fijarnos. Ellos empezaron a hacer un proceso de reparación y de indemnización a las víctimas en el año 2000 y acabó en el año 2007. Y esa fundación que se encargó de indemnizar a las víctimas con más de 4.000 millones de euros estaba conformado por las empresas que se habían lucrado durante el nazismo. Por la BMW, por Bayer, por Hugo Boss, por todas estas empresas, por la Deutsche Bahn, la empresa ferroviaria, ¿no? Todas estas empresas indemnizaron a las víctimas. Y aquello no les supuso tampoco un drama, es decir, fue... incluso les sirve de expiación, incluso les sirve para poder limpiar su imagen, ¿no?, en cierto modo. Bien, ese es a lo que tenemos que llegar. Obviamente el libro primero planta la semilla para decir, para conocerlo. Hablemos de esto, vamos a conocerlo, vamos a saber cuáles son y que haya más gente que se dedique a hacer esto. Es decir, porque eso es interesante y muy desconocido. Hay procesos de reparación en los que se han visto involucrados las empresas en otros países, y hay un reconocimiento de cuáles son las raíces, por qué están donde están y a qué personas le fueron hurtados ciertas propiedades, ciertos derechos, y son reparados económicamente en la medida en la que claro, y es se posible, devuelven, ese patrimonio en algunos casos se devuelve. Es decir, obviamente en España no podemos hacer una trazabilidad de todas las propiedades, es difícil, pero las que se puede hacer, es decir, igual que no se puede saber cuál es la identidad de las 33.000 personas que existen en el Valle de los Caídos, a lo mejor se consigue conseguir 1.000
Bueno, pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que hacerlo. Pues en esto es igual, es decir, igual que no se puede saber cuál es la propiedad, porque el registro de la propiedad habría sido convenientemente bombardeado al final de la guerra para evitar que se sepa de quién eran las propiedades, o han ardido archivos, pero si hay elementos para hacer esa trazabilidad de la empresa y de los patrimonios, y si bien a lo mejor no hay que restituirlo de manera total, como no se ha hecho en otros países, por lo menos indemnizar en cierta Bueno, manera. y hay reconocimientos morales que en ocasiones pues ayuda también, contribuye por lo menos a esa higiene, ¿no? Eso es otra de las cuestiones. Mira, en el libro cuento una historia pequeña. Es cuando hubo un documental en Alemania en el que se hablaba de la responsabilidad de la familia Juan de BMW en campos de concentración, que tuvo campos de concentración en Kundhof para hacer sus negocios. Cuando ese documental salió a la luz, la familia, la actual, dio una rueda de prensa para avergonzarse del comportamiento de su familiar. Ni siquiera tuvieron una reparación económica en ese momento, que ya había hecho en su momento la BMW, pero salieron a avergonzarse de esa actuación. En el libro que yo os cuento hay multitud de casos similares. ¿Alguien cree que va a salir alguien de esas familias a decir nos avergonzamos del comportamiento de nuestro familiar y de cómo ha hecho y vamos a intentar repararlo de alguna manera, aunque sea moralmente, aunque sea, yo que sé, reconociendo el daño, intentando hacer un memorial? La responsabilidad social corporativa existe no solo para limpiar su imagen, sino también para depurar culpas, ¿no? Ya no estamos hablando solo de reparar, que también, pero hay muchos pasos que se pueden dar previamente. Bueno, para eso tendría que existir primero consenso sobre la cultura democrática de este país, consenso sobre si fue malo o bueno el golpe de Estado, porque hay consenso hasta un cierto ámbito espacio ideológico, porque a partir del centro derecha empieza a haber más dudas. Claro, fíjate, eso es una de las cuestiones que yo afronto, y es que mientras no haya una concienciación colectiva sobre el daño, sobre el mal y sobre una sanción social. Es que hay gente que ni se avergüenza de las torturas en la DGS aquí en la Puerta del Sol. Dice, algo habrán hecho. Claro, consideran que estuvo bien. Por lo tanto, tiene que haber un proceso previo de reparación colectiva, de conciencia colectiva, de sanción social por esos comportamientos. ¿Por qué en Alemania el hijo de Hans Frank, que era el gobernador nazi en Polonia, Niklas Frank, lleva una foto de su padre después de haber sido ejecutado en la cartera? Porque esa culpa que él lleva viene previa a una sanción social que hubo en Alemania, de que los comportamientos nazis fueron intolerables y que todo el mundo se debe avergonzar de ellos. Cierto, siempre hay nazis, ¿no? Siempre va a haberlos. Pero para que los familiares sientan que lo que hicieron sus familiares está mal, tiene que haber un paso previo de conciencia colectiva. Y mientras el Partido Popular, Ciudadanos, ya no digo Vox, existan y no den esos pasos, por ejemplo, pues... Y una parte de la sociedad, ¿no? Es verdad que eso es en el parapeto político, de aparato, de estructura, metido en el país y en el Parlamento, pero es que socialmente ese consenso es muy difícil. Es que cualquier conversación en un bar de gente que no tiene responsabilidad, que ni siquiera ha tenido familiares muy implicados o que puede avergonzarse de un comportamiento directo, que puedes entender una cierta vergüenza en lo humano, en lo tal... Pero es que ni siquiera ese consenso, quizá por el que los medios han actuado como han actuado, quizá porque... Pero yo creo que el consenso no hay que buscarlo previo a la acción. Hay que actuar y luego que llegue el consenso. Ha pasado en España con todos los progresos y los avances sociales. Es decir, el matrimonio homosexual, si se llega a aprobar, se tiene que buscar previamente el consenso. Nunca. Se aprueba y después el consenso llega. El consenso llega cuando... Quizá la izquierda siempre ha sido muy timorata. Claro, y en cuestiones de memoria democrática, ahora hay una posibilidad, si se conforma el gobierno, lo que tiene que ser este gobierno muy ambicioso. Muy ambicioso en esas cuestiones. Y lo que tienen que hacer es tomar absolutamente todas las decisiones lo más ambiciosas posible y no ser, como bien has dicho, timoratos, que el Partido Socialista durante todo este tiempo, es cierto que ha sido el único que ha tomado decisiones en ese sentido, pero de manera pues muy timorata. Vamos a hacer